¿Y quién es esto? ¿Quién hace el engañador y el anticristo? Miren por ustedes mismos para que no perdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Como ya hemos visto en esta corta carta de segunda de Juan, porque es más cortita que la primera, se tocan, él se refiere a una hermana, a la amada, y en este contexto él está hablándole hacia una iglesia, hacia la iglesia en general, y esta iglesia se le está haciendo ver o le está dejando muy en claro que ellos tienen que caminar en la verdad, tienen que escuchar la sana doctrina. No está poniendo como opción el escuchar a verdaderos predicadores, está poniendo como una obligación, como algo que de hecho tenemos que hacer. Todo cristiano, hermano, se tiene que sentar a los pies de verdaderos maestros de la Biblia. Se tiene que sentar a escuchar verdadera predicación bíblica. Y esto es muy ojo, eso no quiere decir que absolutamente todo lo que se da en muchas iglesias que se llaman cristianas, que profesan una denominación protestante o que profesan una denominación evangélica, esto no quiere decir que todo lo que se da en esas iglesias es verdadero. Tristemente la mayoría de esas son iglesias fundadas por familias, al menos aquí en México, fundadas por familias, y lo que ellos digan es lo que se hacen. Los que sirven son sus familias, los que enseñan son sus familias, el pastor es el hijo de, es el primo de, es el padrino de, y todos ellos no enseñan lo que la Biblia dice. Buscan meter en la Biblia lo que sus pensamientos dicen. O sea, dicen, bueno, si esto habla de Cristo, pues yo quiero que esto hable de Cristo, ¿no? Y esto habla de la palabra, esto habla del evangelio, bueno, esto va a hablar de dinero. Bueno, esto habla de esto, entonces esto va a terminar hablando de amor, y así. Y empiezan así ellos a inventar lo que ellos piensan por falta de tiempo, por falta de trabajo, porque pues tienen más cosas más importantes que hacer, según ellos. Pero la iglesia no es tan importante, entonces por lo tanto solamente le van a dedicar una que otra pintada al texto y dicen, no, pues esto está bien, lo demás ya déjalo, no tiene ninguna importancia. Así mucha gente piensa, desgraciadamente. Entonces Juan, el apóstol Juan, consciente de este tipo de cosas, empieza él a mandar a predicadores en todo el mundo a que enseñen la palabra de Dios, a que proclamen la palabra de Dios. Predicadores viajeros. Entonces en aquellos años no había Hotel Mario, no había Hotel Roma, no había tantos apoyos que se les da a los misioneros y a los pastores como hoy en día, que gracias a Dios se les da un apoyo económico muy fuerte y pueden vivir bien, pueden mantener a sus familias y pueden dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Lo que sí Juan decía es que a los verdaderos predicadores ábreles la puerta, déjalos quedarse contigo, apóyalos económicamente, dales comida, sírveles un buen filete, sírveles una buena comida, trátalos bien. Digo, finalmente se han esforzado por enseñarte la palabra, están haciendo un gran trabajo porque, como decían los puritanos, no hay un placer más grande que sentarnos a escuchar a una persona que estudió el texto, que se formó en el texto, que está exhortándonos con el texto, que está proclamando la palabra de Dios porque tuvo un tiempo para él dedicarse a eso, dedicarse específicamente al texto. Entonces eso es una maravilla. Pero Juan exige que así como a los verdaderos se les abra la puerta, también exige que a los falsos predicadores se les cierre completamente la puerta. Y esa es la obligación que tú y yo tenemos. Ojo, no estoy diciendo que te vayas de tu iglesia, porque es un pensamiento también común. Decir, bueno, pues si hay tanta falsa doctrina, me voy de la iglesia. Bueno, te voy a decir un secreto. No existe la iglesia perfecta. Ajá. Entonces, aunque tú veas tu iglesia llena de errores, porque lo hay y sucede, eso no es el pretexto para que tú te vayas. Por eso mucha gente ya no se congrega. Y hasta dicen que soy cristiano sin iglesia. Eso no existe. O sea, es correcto decir
que hay muchas fallas en la iglesia y cada día más se van a proclamar peores herejías y cada día más van a empeorar las cosas. Y esto no lo va a provocar ni el movimiento carismático, ni el movimiento metodista, ni el movimiento calvinista. Esto no lo va a provocar ni las redes sociales. Esto lo va a provocar el diablo, porque así el Señor lo profetizó. Entonces cuando nosotros estamos perdiendo la cabeza, y es que a dónde se está yendo la iglesia, y es que la iglesia, claro que nos debe de causar dolor, nos debe de causar hasta cierto punto una ira santa, pero esto ya lo sabíamos, hermanos. Esto diariamente el apóstol se lo recordó a Timoteo. Timoteo, debes de saber que en los tiempos finales pasará esto, en los tiempos finales pasará esto. Tienes que saber que en los postreros días vendrán estas personas. No le dijo, ay no, Timoteo, reprendemos, que esto no vaya a pasar, reprendemos. No, la iglesia se va a levantar. Ay no, Timoteo, no hables de eso, claro que no. Ay no, Timoteo, ¿dónde va a acabar esto? No, qué feo. No. En ningún momento ves tú a Pablo tomando esa actitud. Él era una persona muy consciente, gracias a Dios, y conscientemente le dice, esto va a suceder. La iglesia de Cristo cada día se va a deformar. Eso no es pretexto, te lo vuelvo a repetir, para dejarte de congregar, Mucha gente dice, es que voy a muchas iglesias y ya, no hay sana doctrina. No, hermano, pero eso no es pretexto para dejarte de congregar. El Señor Jesucristo iba y diariamente se reunía en las sinagogas. Y en ningún momento ves al Señor Jesús diciendo, no, ¿yo para qué voy? Si hay puros hipócritas. Y ahí sí había puros hipócritas. La verdad, ahí sí había. Y tú no ves al Señor Jesucristo diciendo, no voy porque hay puros hipócritas. Y allí sí había. ¿Qué crees? Allí sí había bastantes hipócritas. Pero no lo ves deteniéndose. Eso es lo que nos debe de enseñar eso. O sea, nosotros, hermanos, no nos podemos detener por ese tipo de gente. Tenemos que seguir congregándonos. Pero es que la palabra que dan, eso es lo que le está diciendo ahí. Entonces tú nunca debes de permitir que esa enseñanza llegue hacia ti. Esa falsa enseñanza. Y no permitas escuchar eso. Porque aquí está hablando Juan con el corazón de un pastor y expresándose que le da gusto que sus hijos andan en la verdad, o sea, se regocija, como dice Primera de Juan 2, versículo 24, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, y también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre, o sea, ustedes permanecen en Cristo y en Dios. Y la verdad no solamente es importante por sí misma, sino que también debemos de andar en la verdad. Y se regocija. Y le vuelve a recordar, y acuérdense, amémonos los unos a los otros, hermano. Acuérdate, tenemos que amarnos a muerte con los verdaderos cristianos. Escúchalo de nuevo, amarnos a muerte. Ay, con la iglesia, con los verdaderos cristianos. Acuérdate que la iglesia está infiltrada de falsos cristianos. Acuérdate que la iglesia está infiltrada de hipócritas que se llaman creyentes. Acuérdate que la iglesia está infiltrada de personas que piensan que lo único que hacen es venir a brillar y que piensan que Dios los escogió porque son especiales. Acuérdate que la iglesia está llena de personas que lo único que vienen es nada más a decir, yo vengo a demostrar mi talento y a que me vean y así, y yo canto bien bonito y yo hablo en esto, así, y lo único que están haciendo es una mercancía de la palabra de Dios. Entonces, aunque está también de moda, no, es que hay que amarnos en toda la iglesia. Hay que amarnos con los verdaderos cristianos. La iglesia son todos los millones de personas que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Esas son las personas que tú y yo tenemos que amar. Ellos sí. Los demás también, pero no tanto como se tiene que amar a un verdadero creyente, porque la iglesia está infestada de falsos cristianos. Entre los verdaderos cristianos. Y que eso tiene que seguir, y no solamente un amor así de, pues lo amo, no, un amor a muerte. ¿Te desvelas orando por ese tipo de personas, por tus verdaderos creyentes? ¿Estás con ellos en sus luchas? Híjole, es que yo sé que el Pepe tiene un carácter, pero no, yo estoy con él. Y es que yo sé que la Luz María anda así bien enojada, o tiene problemas con su esposo, pero voy a orar por mi manita. ¿Haces eso? O simplemente, sí, es que esta payasa, sí, es que este enojón,
uy, es que este escuincle y eso que predica, así. Así hay mucha gente, ¿no? Que lejos de ser apoyo, lo único que son es estorbo, ¿sí? Y en lugar de ayudarte y en lugar de decirte estoy contigo, mira, lo que tú estás haciendo no está bien, pero aún así yo estoy contigo y te apoyo, no. Solamente, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que enseñas? ¿Y eso que predicas? Y así está, la gran mayoría. Bueno, ese es el problema de esa gente. Pero tú y yo no tenemos que permanecer de esa manera. ¿Por qué? Porque muchos engañadores, ya no lo dice el texto, han salido por el mundo y empiezan a inventar su doctrina. El miércoles yo tuve la desgracia de poder escuchar una cochinada de sermón, así se le puede decir, destellos de lo que puede ser una porquería de sermón. Y bueno, entre los tintes que mis pobres oídos alcanzaron a recibir, es que Dios no es soberano, es que Él no tiene el poder de nada, es que si tuviera el poder andaría haciendo esto, insultando a la gente, es que ustedes son esto. Bueno, ese tipo de actitudes es que tú estás diciendo, sí Señor, a ver, tu palabra dice con mansedumbre, con templanza, ok. Tu palabra dice soberano, Señor, tú eres el Rey de toda la tierra. Pero yo que digo, no me interesa. Entonces ese tipo de personas son las que hoy en día abundan. No me importa lo que diga Cristo, me importa lo que diga yo. O sea, no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a meter mis ideas. O sea, si aquí habla de santidad, dinero. Si aquí habla de amor, dinero. Si aquí habla de los hijos, dinero. Y así están. Unos por dinero, otros de plano lo único que saben es simplemente tergiversar y lo que Dios dijo no me importa. Yo aquí dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan el Jordán. ¡Ay, Juan es el Espíritu Santo! ¡Ay, Galilea es figura de la iglesia! No es cierto. Pero eso no es respetar lo que la Biblia dice. Estás inventando lo que tú estás creyendo. Y eso no está bien. Debo decirte que eso no está bien. Juan tenía este pensamiento y para confesar esto hizo una declaración clara. Debemos de confesar de que Jesucristo ha venido en carne. Esto significa que Jesús vino como un hombre real, que es real, que murió como un hombre real y a la hora de morir ascendió al cielo como un hombre real. Aunque una humanidad glorificada, y esto nos recuerda que Dios es Dios y es hombre. Y un verdadero Jesús de carne y hueso volverá a la tierra. Porque el que se extravía, o sea, el que dice, el que ya no sigue la doctrina, entonces ese demuestra que no es creyente. El que termina diciéndole amén al que inventa cosas que no van en concordancia con la Biblia, también no es cristiano. Porque tú estás diciendo que, bueno, es que me dijeron que porque yo tengo que obedecer, entonces tú estás dándole más obediencia a una persona que a Dios. Y cuando empezamos a obedecer a una persona más que a Dios, entonces ahí estamos cayendo en el error de la religión católica, de todas las religiones, porque ellas ponen sus autoridades por encima de la palabra. Dice la gente, bueno, es que Dios puso autoridades. Sí, Dios puso autoridades para que muestren su palabra, no para que digamos, no, pues yo agarro y ciegamente actúo y no. Por eso tenemos un manual de vida para todos los cristianos que es la palabra de Dios. No para tergiversarlo, no para inventarlo, sino para comprenderlos. Y aquellos que tenemos la encomienda de enseñarlo es mostrar claramente, entendiblemente y totalmente lo que dice la Biblia. Como bien dicen, no podemos aceptar este tipo de enseñanzas, sino una bienvenida oficial a la congregación con la oportunidad de que esto le brindaría el falso maestro para propaganda de predicar sus falsos sermones. Si nosotros hacemos esto, lo único que estamos pretendiendo es decir, Señor, esto no es mansedumbre, esto no es educación, esto no es amor, como mucha gente lo inventa. Ay, es que tolérale sus falsas enseñanzas, ¿qué no tienes amor? Esto se llama permitir el pecado. Y si nosotros permitimos esas falsas enseñanzas, nos estamos haciendo partícipes de ese tipo de gente. A finales del siglo XIX, el surgimiento del liberalismo teológico dio lugar a generaciones
de pastores, líderes y teólogos cristianos que negaban muchos de los fundamentos del cristianismo bíblico. Y aunque fue un movimiento amplio y variado, en su raíz el liberalismo teológico pensaba que el cristianismo tenía que evaluar todas sus doctrinas a la luz de la ciencia, la filosofía y los pensamientos modernos. Rechazaban la idea de que una doctrina era verdadera simplemente porque la Biblia lo enseñaba. O sea, la Biblia enseña que es malo fornicar, pues sí, pero pues se siente bien sabroso, ¿no? Entonces está mal. La Biblia enseña que la homosexualidad es mala, pues sí, pero pues cada quien es libre con su cuerpo, ¿no? Y empezaron a inventar tantas cosas que no tienen ningún fundamento más que la necedad del ser humano, de decir, no, pues es que mira, pues sí es la Biblia, pero pues pero pues no hay que hacerle tanto caso, pues igual hasta le inventaron, pues sí es la palabra de Dios, pero pues yo nada más le hago caso a Pablo porque pues los demás, pues es el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya no sirve y lo que diga Pablo pues está bien, pero pues igual hasta Pablo se equivocó y empiezan así, bueno, rechazar la idea de que una doctrina era verdadera. Y hermanos, y es muy importante entender, yo te puedo decir con todo el corazón que si tú no crees que este libro es la palabra de Dios, no te llames cristiano, porque no lo eres. Debo decirte eso, si tú no crees que este libro, estos 66 libros, no los evangelios, no los evangelios, porque estoy hablando de todo el libro. Estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Génesis, Éxodo, Levítico, Jueces, Primera y Segunda de Samuel. Todo este libro es la palabra de Dios, no nada más los evangelios. Hay gente que, es que yo nada más los evangelios. Si tú crees que nada más los evangelios, también estás mal. Todo este libro, desde Génesis a Apocalipsis, es la única palabra de Dios. Y si tú no crees que este libro es la palabra de Dios, no te llames cristiano, porque no lo eres. Y bueno, Juan anticipa, concluyendo nuestro texto, Juan anticipa una visita futura porque él tiene muchas cosas que escribirnos, pero no nos ha querido hacerlo por medio de papel y tinta. Debemos simpatizar con la preferencia de Juan por la comunicación personal en lugar de escribir cartas. Estamos agradecidos por esta carta de todas formas, porque los hijos, decirnos que la señora elegida, Juan tiene una hermana elegida y ambos tienen hijos, es como que estamos indicando que se saludan. Esta última referencia a la hermana elegida y a sus hijos nos recuerdan que aunque debemos de estar en guardia contra los falsos maestros, los verdaderos seguidores de Jesús son más que solamente nuestro grupo. Y si permitimos que nuestro deseo de defender la verdad nos vuelva poco amorosos e intolerantes, Satanás ganó. Así como hay un problema con la falsa enseñanza, también hay un problema con la gente que lo único que busca es estarse peleando con el mormón, con el testigo de Jehová, y más triste, con el metodista, con el pentecostal, y empiezan a inventar. No es posible, siempre lo he dicho, ¿cómo es posible que lleguemos al punto en el que digamos, a ver, ¿cómo dicen los pentecostales? ¡Aleluya! Perdóname, pero el aleluya no lo secuestraron los pentecostales, Y gloria a Dios, no se lo llevaron los pentecostales. Y los cantos lentitos no son de los reformados. Y no creas que a Dios dice, a ver, lentitos como los reformados, a ver, jubilosos como los pentecostales. No. Si a esas vamos, la Biblia dice que la alabanza debe de ser un júbilo. No dice que debe de ser una mortandad de... Pero así hay mucha gente. Y esa es su vida, pelearse y pelearse y pelearse. Y desacreditar al débil, no al no cristiano, al débil y... no, es que no sabe teología, no es cristiano. No, es que... Y empezamos a meter ese tipo de cosas. Eso no está bien. Así que, tengamos presente eso, no permitamos las falsas enseñanzas, que nuestro celo por la verdad no nos termine haciendo personas que permitamos que nuestro celo evangelístico pueda más que nuestro amor por los demás. Y sobre todo, como dijo Juan, aférrense a su Salvador, aférrense a Cristo, aférrate a Cristo en esta mañana y aférrate al Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Jehová te guarde, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Y que Jehová te oiga por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.